Muy buenas noches, mi nombre es Nicolás Steven Valencia Asensio, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira y en esta oportunidad vamos a explicar un ejercicio de vectores de vectores, en este caso de matrices. Prácticamente definamos como un vector como un conjunto de datos enumerados consecutivamente, en este caso posición de cero hasta la posición, digamos que un vector de 8 datos, entonces sería de cero a 7. Y ya una matriz ya sería agregar en cada posición, en este caso de la posición cero, más vectores por n casillas. Prácticamente esta sería la definición teórica de vectores y matrices. Acá vemos una representación del ejercicio. Prácticamente hay que construir en este ejercicio una base de datos que maneje más que todo un anuario, una contabilidad también, por decirlo así, de una tienda, por decirlo así. Un ejemplo práctico. En este caso, de vectores de vectores, en este caso, matrices. Este sería un vector de n datos. Es decir, al comenzar el programa se va a solicitar al usuario que introduzca por lectura de teclado cuál es el tamaño de la base de datos. Es decir, cuántos datos quiere que almacenemos o que el programa guarde. ¿Listo? Y ya después se va a un menú y ya se puede realizar todas las opciones, todas las acciones que convengan con el mismo programa. En este caso, pues encontramos un vector, que es el vector, por decirlo así, el vector original, con una, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, 7 datos va a almacenar. De las posiciones cero, está la posición cero, digamos, está la posición uno, 2, 3, 4, 5 y 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá converge ya la posición 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esas serían las dimensiones del vector. Y entonces acá respectivamente se van a guardar los datos. ¿Listo? Entonces, ya definiendo así de manera teórica el ejercicio, nos vamos ya a la práctica. Vamos al código. Principalmente, este código parte de una función principal, la cual va a crear el vector con n posiciones y las diversas ya se reparten entre el menú y las subfunciones, que son las encargadas de que se cumpla la acción correspondiente mencionada en el menú. Estamos definiendo acá la función vectores, ¿cierto? Que va a tener como cuerpo de función todas estas líneas de código. En este caso, pues encontramos ahí en la documentación del mismo código, v es un identificador, por decirlo así, va a guardar el vector para poder almacenar los datos correspondientes. Es decir, cuando se haga llamados recursivos de las diferentes funciones, v va a estar presente, debido a que nosotros tenemos que mantener el mismo vector. Entonces, para que se vuelva a llamar a las funciones, también nosotros realizamos ese mismo procedimiento en las diferentes funciones. Valga la redundancia. Me explico. Se llama una función recursiva, ¿cierto? Después se llama otra función recursiva. Puede que en la primera interacción, o sea, en la primera función no se haya utilizado el vector, pero digamos que ya en la tercera función ya se utiliza. Es decir, nosotros tenemos que tener a v presente en todas las funciones de este programa. Se imprime en pantalla lo que tiene que realizar el usuario, en este caso definir el tamaño de la base de datos, un identificador que va a tener como parámetro, es decir, como cajoncito ahí en esta instancia de memoria, lectura de teclado, L,
es el tamaño de la base de datos, valga la redundancia, es decir, de cuántas casillas quiere que se tenga el vector original. Vamos a definir el vector, definir v, en este caso, como en la documentación ahí se menciona, estamos haciendo un vector en cada posición. En este caso, vamos a hacer un vector de L y lo rellenamos con ceros. ¿Listo? Entonces, creamos el vector original. Posteriormente, se tiene que valide, como dirían, si la cantidad de datos es igual a uno. Que por qué se pone un if, o por qué se condiciona a uno o los demás números de datos. Porque simplemente en la misma sintaxis no es lo mismo decir de un vector ref a un vector ref de ref. Es decir, estamos definiendo una función en la cual nos va a determinar al vector a otra, se le va a entregar a la función vector ref, en lo cual va a dar la posición exacta de el mismo vector, es decir, un vector de vector. En este caso, si L es igual a uno, pues se va a hacer directamente el vector. Es decir, no van a haber más posición a partir de la primera fila. Solamente va a haber una fila, por decirlo así. Entonces se va a activar la función atender, ¿cierto? Que ya sería como una interfaz con un conteo que empieza en cero, L, que es el límite 8, ya viene siendo cuánto es el máximo en cada fila. O sea, cuántos datos tiene que haber en cada fila. Esto es lo que yo me refiero. ¿Cuántos datos tienen que haber acá? ¿Y cuántos datos tienen que haber acá? L va a almacenar esto, ¿cierto? Y L minúscula va a almacenar esto. Bueno, entonces si el usuario depositó en L más de, digamos que 100 datos, entonces se van a ir acá. Se va a llamar a la función crear, donde le va a entregar el vector y cero, que es un conteo. Es decir, en cada posición va a crear un vector con 8 posiciones, con como argumento como datos en cada vector ceros, que después lo vamos a setear. Se llama recursivamente y bueno, esto ya basta y sobra. Posteriormente, ahora sí, ya se va a llamar a la función atender. El mismo funcionamiento de que si fuera la base de datos de uno. Listo. Entonces después vamos a atender. Subimos. Entonces el programa busca a la función atender. Principalmente, atender es una función que va a tener cuatro parámetros, los cuales va a tener el vector n, que es el número de veces que se está creando, o sea, que se está modificando el vector. O sea, cuántas veces estamos poniendo datos en el vector. Lo que nos va a permitir, si el número de datos, es decir, este conteo que llamamos en n, es igual a l, que es el tope de datos, ya nos manda un mensaje, en este caso de función recursiva, que prácticamente ya no hay espacio, o sea que se llenó la base de datos. Y L minúscula, que como ya sabemos es cuántos datos hay en cada fila. Entonces se imprime en pantalla el menú. Listo, este es el menú correspondiente. Eh, entonces, después de que se, se haya imprimido todo esto, entonces el usuario tiene que digitar la opción. Automáticamente, él digita por teclado la opción. Entonces llama a la función menú con v como parámetro, n, que es el conteo de veces, read, que viene siendo la opción, L mayúscula, n minúscula. Entonces se trae acá menú. Si es igual a la opción uno, prácticamente encontramos un begin que es una recomendación, buenas prácticas de la programación. Primero, documentar. Segundo, ser ordenados con el código. Y terceros, cuando haya un if, y entonces si ese booleano verdadero o booleano falso, es mejor agrupar, porque posteriormente, cuando se necesite o sea necesario agregar más líneas de texto,
es muy, muy cansón, o sea, es como muy, muy maluco, por decirlo en esos términos, agregar Begin y tocaría prácticamente descuadrar toda la estructura del código. O sea, sería como muy hard. Es mejor tener acá el Begin para agregar más líneas de texto o más líneas de código correspondientes al booleano. Entonces, lo mismo, no es lo mismo tener como una base de datos de uno a diferentes bases de datos de uno mm, hacia adelante, no inclusive el uno. Entonces, tenemos dos central, central 2, central normalita. Central 2 prácticamente se va a venir acá, pues las dos tienen el mismo funcionamiento, o sea que podemos ver cualquiera. Van a tener como parámetros v, que es el vector, n, l, n. Vamos acá en central, la central está bajo, vamos a buscarlo, central, listo. Digamos que central 2. Sí, n, que es el número de veces que se está llenando, o sea, cuántas veces se llenó el vector, o sea, cuántas veces ya se ha llenado la base de datos. Si es igual al tope, entonces la base de datos está llena, sea en primera pantalla. Posteriormente se va a devolver, o sea, se va de nuevo a invocar a la función atender y comienza de nuevo el menú. Se vuelve a solicitar la opción y etcétera, etcétera. Sleep es prácticamente cuánto tiempo se va a demorar el mismo programa, en este caso Racket, en leer la línea de código siguiente. Entonces, si no es así, se va a buscar, se va a invocar a la función buscar T2. En este caso, buscar cuál posición del mismo vector está vacía. En este caso, en donde hay un cero, para posteriormente ya empezar a solicitar los datos o empezar a preguntar, por decir así, fecha de vencimiento, el nombre, el precio por unidad, la unidad, si es kilogramos, gramos, etcétera, etcétera. Cero, que es un conteo, por decirlo así, n, y esto ya lo sabemos. Entonces, se va a venir acá en buscar T2, buscar término, buscar T2, estamos buscándolo. Central T2, central R, buscar T2, míralo acá. Si es igual R a cero, entonces se va a venir acá. Begin. Si es igual a cero en la posición del vector, es decir, del vector original, un begin se va a venir acá. Y se va a llamar a filtro 2 y posteriormente, tanto mm, se va a validar que el dato que está ingresando por teclado el usuario sea correcto, es decir, esté dentro del rango solicitado. Digamos que solamente hay 5 productos, entonces el usuario le dio por poner un 9. Automáticamente, respetuosamente, el programa le va a mandar, o sea, se va a imprimir en pantalla eh, que, que obviamente el número es válido. Entonces se vuelve a activar el proceso. Esto es lo que realiza el filtro 2. Cuando ya se valida y se ve que el término que ingresó, el número ingresado por teclado es correcto, se va a ir automáticamente, ahora sí, a pedir los datos. De lo contrario, si no es igual a cero, entonces se va a volver a buscar, se va a volver a sondear el mismo vector, es decir, donde hay posiciones que son iguales a cero. Se puede decirse un sondeo. Listo. R igual a cero. Que la primer posición, la primera. Listo. De lo contrario, ya cuando estamos sondeando y ya no hay ninguno, apreciado usuario, la base de datos está llena, volviendo al procedimiento anterior. Perdón, estas líneas son como inservibles, debido a que nosotros ya realizamos un conteo en n, ¿cierto?
Cuando nosotros estamos realizando un conteo en n, pues anteriormente, antes de venir acá a esta función buscarte 2, ya se había verificado si n era igual a eh, número de datos de la base de datos. Entonces, si es así, entonces se va a llamar a la función filtro 2, o sea, que hay espacio disponible. Entonces, filtro 2, filtro 2, central, pedir, filtro 2. Entonces, va a tener como parámetro R, que es la posición donde quedó, N, esto ya sobra, ingresa el tipo de producto en el cuerpo de la función, entonces se va la instrucción, se va a llamar a la función, pedir término correspondiente. Por eso se llama esta función filtro. O sea, va prácticamente a ser una función intermediaria, donde ya se va a validar los datos. Entonces, si T es correspondiente entre el rango de 1 a 5, ambos inclusives, entonces se va a ir a central R2. Central R2 pues va a tener como parámetros vector R1, que ya pues si ya seteamos la misma posición, es decir, el término, o sea, qué tipo de producto, entonces ya lo que se va a setear son las posiciones adelantes, es decir, mayores a cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa posición 7 se va a setear. Posteriormente, pues, si no es así, entonces aprecio de usuario, el número ingresado no es válido y se va a retornar al procedimiento anterior para que el usuario valide. Es necesario. Entonces, posteriormente se va a llamar a central R2, donde eh, se va a realizar. En este caso, pues ya teníamos el programa. Mm, Podemos abrirlo de acá directamente de descargas. Entonces, el vector de vectores, que este ya es el verdadero. Entonces habíamos quedado por acá. Vemos que se pegó. Entonces, bueno, entonces se va a solicitar, ingrese, respectivamente. Hacia datos, ingresa, listo. Entonces, central R2, de la otra central. Buscar T2 y abajo está. Entonces, central R2, acá habíamos quedado. Entonces, como ya se setió la primera posición, es en este caso la posición 0, entonces ya vamos a empezar a setear. R, que es un conteo, es decir, en qué posición se está realizando, sin exceder al límite. El límite, por decirlo, acá siempre va a ser 8, sino que por efectos de construcción del código, hubo necesidad de tener presentes estos dos parámetros. Ojo, estos dos parámetros no son tan necesarios, porque directamente se puede poner un vector length, y entonces ahí mismo le calcula la longitud del vector, prácticamente. Y esto es como hacer más instancias de memoria, forzar más la máquina. Pero, vuelvo a repito, en la construcción del mismo código fue necesario implementar esto. Que ya se puede optimizar el código, obviamente. Listo. Entonces, si es menor, eh, si no ha cedido el tope, es decir, hasta dónde tiene que llenar, entonces va a realizar todo esto. Ingrese la identidad del producto, entonces va a setear, salto de línea. Es necesario poner un real para que borre lo que realizó anteriormente y ya empiece, o sea, que no se vaya a saltar esa línea de código. Porque posteriormente si ya guardo uno por lectura de teclado, entonces si se encuentra otro real sigue derecho. Entonces necesitamos desborrar. Listo. Entonces se va a llamar recursivamente hasta que R sea igual a L. Entonces cuando sea igual, va a venir acá. De lo contrario, retornando el menú principal. Ese sería el funcionamiento del menú 1. O sea, de la opción del menú 1. Ahora, opción 2. Acá mismo procedimiento. Mm, Entonces, si es igual a opción 2,
Pues actualizar, se va a llamar a la función actualizar. V va a tener como parámetros los mismos parámetros igual. Eso es como una función intermedia. Entonces se va a llamar acá en actualizar, mostrar todo, mostrar pre, alistar, mostrar, mm, pedir, actualizar, verán acá. Entonces a ingresar el ID. Es decir, como anteriormente se supone que el usuario va a recortar, o sea, ya recuerda, en ese caso, él sabe qué ingresó por teclado, entonces el usuario sabe cuál es la identificación del producto. Entonces, se va a llamar a la función buscar ID, o sea, es como una verificación, supuestamente, porque el usuario ya debería saber, pero en este caso vamos a validar datos. Entonces, va a tener como parámetros 0, 1, que 0 puede decirse en qué fila estamos, 1 en qué posición de la fila, el read, que viene siendo el id, NL. Se va a llamar a la función buscar si lo vuelvo y reitero. No es lo mismo tener una base de datos con un dato con más de un dato. Entonces, si es igual a uno van a ir acá, si es igual al ID, el identificador de lo que contiene el vector en la posición uno. Entonces se va a llamar a la función borrar 2, que en este caso ahí tenemos 2 de la tenemos vector 2 para base de datos con un dato. Y tenemos delete solo para base de datos de más de un dato. Mismo funcionamiento. Si es igual lo que hay en el vector en la posición uno, en ese caso lo que hay en la fila en la posición uno, se va a llamar a la función delete. De lo contrario, como solamente hay una fila, entonces no podemos ir a recorrer más filas. Entonces, si no es igual al ID que introdujo el usuario por teclado, entonces es como ya descartar. Entonces, a ver, se imprime en pantalla que el ID no corresponde a los datos. Listo. Entonces se va de nuevo a llamar a la función actualizar y vuelve y vuelve y vuelve a ese mismo ciclo hasta que el usuario deposite el ID correctamente. De lo contrario, si es más de un dato que contiene la base de datos, entonces el mismo procedimiento, pero en este caso, vector lo que va a contener, si es igual el identificador que introduce el usuario lo que hay en el vector del vector de la posición de f. En este caso, ¿en qué fila estamos hablando? Como cada fila tiene un vector y un vector es diferente al vector de la fila 3 con el vector de la fila 1. Entonces, de la posición de R, es decir, el sondeo en cada fila. Si es igual a la posición la misma, la posición de lo que hay en el vector del vector. Entonces, si es igual a identificador, se va a llamar a la función de like. Mismo funcionamiento. En este caso, pues se le va a sumar 2 a R para realizar ya posteriormente el seteo y los mismos parámetros. R va a empezar, es R, es prácticamente R. Entonces ya lo reemplazo por 3 para directamente hacer el procedimiento. De lo contrario, si no es igual, se vuelve a realizar el mismo proceso hasta que ya F sea igual a L, se llegó al tope, o sea que ya no hay más para buscar. Entonces se va a imprimir en pantalla, pues el usuario, el ID no corresponde, entonces se vuelve. Delete. El delete 2, entonces ese es para un solo dato, entonces se va a leer para que no pase eh, por alto, para que no pase por alto esta línea de texto, esta línea de código, disculpen,
Posiblemente salto de línea y bueno, esto ya va a decir. Y de nuevo, ya cuando ya se va a setear todo, ya se actualiza los datos, se vuelve a llamar a la función empezar, que es una función intermedia de atender. Eh, por efectos de construcción del código fue necesario implementar la función empezar, debido a que había que hacerle un seguimiento al vector. Es decir, si el vector estaba sufriendo las transformaciones que nosotros acabamos de realizar, es decir, se estaban actualizando tanto la fecha de vencimiento como el precio unitario. El mismo funcionamiento de delay, pero ya con vector de vector. Lo que hay en el vector de la posición del vector, en este caso, del vector en la posición del filo. Bueno, entonces ya pues mm, ya sería la opción número 2. Ahora, opción número 3, que es alistar. Recordemos que hice la opción número 3, entonces la opción 3 dice listado de productos del tipo que indique el usuario. Es decir, como acá ya tenemos el tipo de productos, entonces digamos que el usuario necesita saber cuántos productos hay de carne, en este caso en esa categoría. Entonces necesitamos varias validaciones. Primero, un sondeo que me verifique correspectivamente si los productos, el producto que nosotros estamos examinando es de ese tipo de alimento o de producto. Y si ninguno, entonces va a validar, va a decir mm, en pantalla que ningún producto corresponde a este tipo de producto. Entonces se va a volver al menú y se reinicia el procedimiento. De lo contrario, si es igual, entonces posteriormente se va a imprimir toda la información con respecto a la misma opción del menú y de nuevo se vuelve a saltear las casillas, a las filas, las posiciones dentro de las filas del vector o si solamente es uno, lo que hay en el vector. ¿Listo? Ya. Cuando ya realizó todo este mismo procedimiento, se vuelve a llamar a la función principal y ya comienza de nuevo la operación de la función atender. Si el usuario, en este caso, en alistar, dio un número mal, correcto, incorrecto. En este caso, por fuera de este rango se va a validar. ¿Listo? En la función, eh, acá en la función alistar, vamos acá, vamos a buscarla. Alistar. Ingresa el número correspectivo al tipo de alimento. Entonces, pedir TP2, que es la misma réplica de la función anterior. En la función anterior había que hacer una validación donde había espacios vacíos y en ese mismo sitio setear, es decir, pedir datos y cambiar o puede decirse así, cambiar los datos por defecto que trae el programa. En este caso, va a cambiar, va a setear en las posiciones del vector donde posiblemente había antes cero. Entonces ya van a cambiar. Pedir TP2. Entonces vamos a ir a la función TP2, pedir TP2. La misma validación entonces va a traer a la función mostrar, que va a tener tanto mm, el vector, como va a tener como parámetros un sondeo de filas y posiciones dentro de las filas y la misma invocación. Entonces, a llamar a la función mostrar, entonces si es igual un, un- una matriz, o por decirlo así, la base de datos con un solo dato de ingreso, entonces es otro procedimiento. Entonces, si es igual respectivamente al término, es decir, al tipo de alimento con lo que hay en el vector en la posición de R, en la posición de esa misma fila. Si es igual, se va a imprimir en pantalla la información respectiva. De lo contrario, si no es así, entonces, como solamente hay una fila y entonces no se puede sondear más filas, se va a volver al mismo procedimiento anterior.
Es decir, se va a volver a llamar a la función al estar y se va a volver a pedir y se va a volver a solicitar los datos. De lo contrario, si es una matriz o una base de datos de más de un dato, entonces se va a venir acá. Si F, en este caso el sondeo de todas las filas, es menor al número de datos totales, entonces agrupamiento begin del booleano verdadero. Entonces, si es igual lo que hay en el vector, en este caso, del vector en la posición de cero. ¿Qué por qué cero? Porque recordemos que en la posición cero siempre se va a guardar el tipo de producto, tipo de producto de 1 a 5. ¿Listo? Estos números son como una guía de, de la enumeración, o sea, cómo está el vector distribuido con respecto a la posición de los datos. Ya acá, pues prácticamente, si es igual al término, es el tipo de producto, entonces se van a ir acá, se va a imprimir en pantalla toda esta información correspondiente. Si es el último procedimiento, es el último, la última casilla. Si es igual al tope, entonces se va a retornar al menú. Es decir, si ya se completó todo el sondeo. De lo contrario, si no se ha completado todo el sondeo, se va a volver a llamar a la función mostrar v, se va a volver de nuevo a sondear, en este caso ya las filas, y R va a ser siempre el cero. Cabe resaltar que si ya se cumple esto, o sea, si ya se sondeó todas las filas, se va a volver a llamar a la función principal, a la función atender, es decir, se va a volver a imprimir el menú. Entonces, tantas veces se va a realizar hasta que encuentre respectivamente el tipo de producto. Si no lo encuentra, entonces se va a imprimir en pantalla. No se encontraron los tipos de producto de datos, entonces se va a volver al menú principal. Ya después, como ya estamos obligando a que mm, el dato, en este caso el tipo de producto que ingresó el usuario, sea igual al tipo de producto que está respectivamente en cada producto o por al menos en uno. Si no es así, pues se va a volver de igual manera a la función atender y se reactiva el mismo procedimiento. Opción 4, el listado de productos con valor unitario superior a un valor que indique el usuario con nombre producto, cantidad, valor unitario, valor total. Acá en esta posición, pues en esta opción, pues como su nombre lo indica, el usuario, o bueno, como el enunciado lo indica, el usuario tiene que introducir por lectura de teclado un valor, ¿listo? Un valor monetario de o sea, cuántos productos, o sea, digamos que el usuario deposita un 5.000, entonces el programa tiene que hacer un sondeo de cuáles productos tienen como valor unitario mayores a 5.000. De lo contrario, si no hay en ninguno, pues igualmente se hace la validación y se obliga hasta que se vuelve a invocar a la función atender. Si se cumple, pues obviamente se va a imprimir en pantalla la información respectiva de ese producto, nombre producto, cantidad, valor unitario y valor total. Opción 4, vamos a la opción 4. Entonces, opción 4, pues lo que tiene que realizar el usuario, se va a invocar a la función pre, que pues 0, pues como ya sabemos, es el sondeo en cada fila, 6 en cada posición de la fila, cada casilla. Read, que es el valor monetario, N, L y L minúscula. Entonces, mostrar pre. Vamos a buscar mostrar pre. ¿Por qué pre? Porque eh, por inducción y abducción, estas dos funciones son muy parecidas. Mostrar todo y mostrar pre. Es que cumplen la misma función. En este caso ya le aplicamos un condicional. Si es igual L
mayúscula a uno, es decir, si la base de datos es de una posición de solamente una capacidad de un producto, entonces van a ir acá. Si es mayor lo que hay en el vector, en este caso, lo que hay en la posición de la misma fila, donde tiene guardado el valor unitario del producto, si es mayor a t, que es el valor monetario que ingresa el usuario, entonces begin, un agrupamiento del booleano verdadero, se va a imprimir en pantalla el nombre del producto, cantidad del producto, valor unitario, valor total. Obviamente donde dice una biblilla A, pues tiene que ir un valor numérico y acá pues se está sondeando y se está sacando también el valor numérico de cada vector. Ya después de cumplir esto, se va a volver a invocar a la función atender donde se reactiva el proceso. De lo contrario, si no es así, no hay más productos con un precio superior a tanto. De lo contrario, si la base de datos es mayor a un dato, entonces si se va a sondear F, que es la fila, por L, que es el número total de datos. Si es así, entonces se cumple si el mismo procedimiento, si es mayor lo que hay en el vector del vector de la posición R, en este caso el vector respectivamente de la fila, los datos que hay en la fila en la posición de la casilla. Si es mayor a T, se va a imprimir en pantalla y si es la última posición, entonces se va a retornar al menú principal. De lo contrario, si no en la última posición, se va de nuevo a llamar a la función pre, pero ya sumándole 1 a f, que 1 a f recordemos que es en qué fila están en específico, sondeando, buscando la información. De lo contrario, si no es así, si no es mayor, entonces puede decirse que eso también es de relleno, pero eso ya sería como agregarle al código para que haya una lógica. Se va a volver a llamar, se va a volver a evocar la función mostrar pre, se le suma 1 a f y ya posteriormente. De lo contrario, cuando ya f sea igual a l, que es un número de filas, entonces si no se encontró, entonces no hay más productos con un precio superior a tanto. Se va a retornar al menú principal, se va a llamar a la función atender. Esa sería ya la opción número 4. La 5 es el mismo procedimiento como hice mención en la función anterior de la opción 4. En la opción 5 principalmente es el listado general, es decir, qué tiene guardada la base de datos o qué datos, qué productos, qué precios, qué fechas de vencimiento, qué nombres, qué tipo de productos, qué identificación de productos. Entonces, si es igual a la opción 5, venimos acá, se va a imprimir en pantalla lo que va a suceder en el programa. Entonces, seguidamente se presentará la base de datos de los productos. Se va a llamar a la función mostrar todo, por esto fue la última. Y si L es igual a 1, pues no es lo mismo una base de datos con un dato. Entonces prácticamente se va a imprimir todo respectivamente, todo lo que contiene. Después se va a llamar a la función atender y de nuevo se reactiva el menú. De lo contrario, si no es una base de datos con un solo dato, entonces se va a realizar un sondeo en cada fila. Y lo que hay en esa fila va a imprimir en pantalla. Va a ser una búsqueda, recordemos la jerarquía, el orden, de los paréntesis más internos a los más externos, del orden top-down, siempre el tipo de producto, etcétera, etcétera. De nuevo se vuelve a llamar a la función mostrar todo, pero ya sumándole 1 a f, que es el número de fila, en qué fila estamos. De lo contrario, ya cuando hizo sondeo, ya cuando buscó en todas las filas, llegó a la última fila. Entonces, booleano falso, salto de línea, contrapunto salto de línea, se va a imprimir en pantalla lo que va a suceder. En este caso, se va a retornar al menú principal, va a esperar 3 segundos para leer la siguiente línea de código. Se van a imprimir 4 saltos de líneas y de nuevo se llama la función atender. Ese sería prácticamente el funcionamiento. Ya cuando el usuario
deposita la opción 6, pues prácticamente se va a imprimir en pantalla un mensaje eh, de gratitud, mensaje ya X, y va a indicar que ya el programa terminó, que el usuario ya realizó todo lo que quería, se salió. De lo contrario, si el usuario mm, se le fue una tecla o, o quiso a propósito comprobar la lógica de este programa, entonces si deposita un número, si digita un número por fuera del rango de las opciones del menú, se va a imprimir en pantalla, booleano verdadero. El número que has ingresado no es válido, respetuoso. Se va a esperar 3 segundos a que lea la siguiente línea de código y de nuevo se vuelve a invocar la función atender. Ahora sí, esa sería la explicación del código. Ahora vamos en el botón Run. Se va a imprimir en pantalla lo que tiene que realizar en este caso el tamaño de la base de datos. Digamos que el usuario va a introducir uno solo. Entonces se imprime en pantalla el menú, recuerde el número correspondiente al tipo de producto. Digamos que el usuario va a ingresar un nuevo producto. El tipo de producto, digamos que eh, son lácteos, entonces el tipo de producto es uno, la identificación del producto, digamos que el 05, el nombre del producto, digamos que LP, fecha de vencimiento, digamos que el 20 del 09 del 2024, e ingresa la unidad del producto, en este caso digamos que litros, ingresa la cantidad, hay 5 en el almacén, el precio unitario, digamos que vale a 6.000, retornando al menú principal. Posteriormente, el usuario necesita consultar qué hay en, en el almacén. Entonces, listado general, opción 5. Se va a imprimir tipo de producto, identificación del producto, nombre del producto, fecha de vencimiento, unidad del producto, eh, valor unitario, valor. Posteriormente, el usuario necesita actualizar los datos. Entonces vamos a actualizar los datos. Recordemos el ID que es el 5, la nueva fecha de vencimiento. Nosotros habíamos dicho que la fecha de vencimiento era el 20. Entonces digamos que resulta que hicieron una nueva investigación. Entonces el 30 de diciembre del 2000, para que tenga lógica por ahí en 2023, bueno, 2025, enter, ingresa el nuevo precio unitario, digamos que ya cambió el precio respectivamente, ya estamos en rebajo, 4.200. Proceso realizado con éxito, se va a imprimir el vector respectivamente. Esto es una prueba, entonces necesitamos saber si funciona. En este caso, si nos cambió respectivamente. Listado general. Vamos a hacer un listado general de qué productos hay. Entonces podemos evidenciar que tanto la fecha de vencimiento como el valor unitario del producto, en este caso acá era el 4.200, podemos fijarnos el 4.200 y el 30. Mm, Pues acá el precio era 6.000, entonces ahora ya lo tenemos 4.200 y vencía el 20, ahora vence el 30. Digamos que el usuario necesita el estado de productos valor unitario superior a un valor que indique el usuario, es un 4. El valor unitario, digamos que eh, vale mayor de 1.500. Entonces ahí va en primera pantalla respectivamente el producto. Se ve en el valor unitario a 1.500. Posteriormente, el usuario no recuerda mm, que ingresó. Entonces, eh, ahí aparece
el reconteo de todos los productos y finalizando ya este mismo procedimiento, el ingreso de un producto nuevo. Entonces vamos a ir uno. Ah, y ahora resulta que la base de datos está llena. ¿Por qué? Porque el tamaño es uno y como ya se utilizó esa casilla del vector, entonces ya no hay datos. O sea, ya no hay espacios para almacenar más datos. Te lo, ya salimos del programa, ya comprobamos cada uno. Entonces, gracias por utilizar nuestro sistema atentamente Nicolás Software SAS Software. Vamos a correr ya, pero ya con cantidad de productos. Puede intentarlo con cuatro o seis. Intentemos con tres. Principalmente, ingreso un producto nuevo. El tipo de producto es digamos que el usuario pone el 55. Entonces, pero ese usuario el número ingresado no es válido. Ingresa el tipo de producto. Vuelve. Entonces, es carne. Identificación del producto es un 20. Nombre del producto es KJ. Fecha de vencimiento, el 10 del 05 del 2023. La unidad del producto, acá son kilogramos, kilogramos. Ingresa la cantidad. En la bodega hay 100. El precio unitario son 45.000. La carne está bien cara. Retornando al menú principal. Posteriormente necesitamos ingresar un producto nuevo. De ese tipo de producto, digamos que verduras. Identificación de producto, el 60. Nombre del producto, GT. La fecha de vencimiento, esto vence muy temprano. Si estamos en el 27, entonces va a vencer el 28 del 04 del 2023. Vence mañana. Esto es la unidad del producto, digamos que kilogramos, como es que se llama papa. Ingresa la cantidad, depende de kilogramos. Digamos que en bodega hay 200 kilogramos. Ingresa el precio unitario. En este caso, digámosle que 89.000. Bueno, 89.000. Retornando al menú principal. Ahora, vamos a ingresar un producto nuevo. El tipo de producto son harinas. Identificación de producto el 41. El nombre del producto es el PT. La fecha de vencimiento es el 31 del 12 del 2023. La unidad del producto, digamos que kilogramos, por lo todo en kilogramos. Ingresa la cantidad 45. El precio unitario, eso está carito, 62.000. Retornando al menú principal. Posteriormente vamos a ingresar otro y la base de datos está llena, no se pueden agregar más datos. Vamos a ver qué hay. Entonces, encontramos estos productos y nosotros necesitamos actualizar este último tipo de producto. Entonces, el identificador del producto es el 41. Entonces, actualizar el 41. La nueva fecha de vencimiento es, pues en el anterior habíamos puesto el 31. Ahora pongamos que vence el 24 del 10 del 2024. El nuevo precio unitario del producto, en este caso era como 62.000, ahora va a valer 120. 1, 2, 3, 120.000. Proceso realizado con éxito. Ahora vamos a hacer una consulta, listado general. Entonces acá podemos ver que se cambió respectivamente el precio unitario. El valor total obviamente tiene que cambiar y el fecha de vencimiento del producto únicamente del producto cuya identificación es el 41. Ahora, ya para finalizar, un producto mayor
a 50.000. Bueno, mayor a, sí, a 50.000. Entonces, listado de productos. El número respectivo. Ah, bueno, al tipo de productos. Digamos que el producto 2. Míralo acá. Listo. Ya hicieron ahí un sondeo, tipo de producto. Ahora, listado de productos, valor unitario. 4, digamos que 50.000 valor unitario para posterior. Uno, 2, 1, 2, 3. Entonces acá posiblemente un valor unitario y efectivamente. Ya, salir y acá termina nuestro sistema. El funcionamiento, el código y la presentación teórica del matrices. Muchas gracias.